Bueno, buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias al IPCBA por la oportunidad de venir a contar un poco algunas experiencias. Mis disculpas porque estoy acostumbrado a andar caminando y por ahí hablar sentado me incomoda un poco, así que creo que de esta manera es un poco más fluido. Me siento atado ahí sentado, ¿eh? Aunque acá hay que hablar, no hay que correr, hay que decir las cosas que tenemos que hacer. Y mis disculpas porque en realidad yo en Misiones no trabajo, entonces creo que hay técnicos con experiencias muy válidas, muy buenas, pero voy a tratar de hacer mi humilde aporte ya que trabajo del otro lado. En Paraguay hago bastantes trabajos y un poco de eso es lo que les quiero contar, ¿sí? El nombre es un poco largo, tecnologías y procesos de conservación. Básicamente, traducido esto es, ¿qué podemos hacer con los forrajes conservados para que nos vaya mejor en la producción pecuaria? ¿El de arriba el que pasa? El del medio. Ahí va, listo. Siguiendo con la temática de nuestra jornada, diagnósticos y propuestas para el desarrollo de la cadena de ganados y carnes vacuna. El diagnóstico creo que ya estuvo mucho más que soportado esta mañana con la charla de Carlos. Yo de lo que le voy a hablar es de algunas propuestas, sobre todo desde el punto de vista de los forrajes conservados. En ese sentido, yo veo las pasturas, una manera de conservarlos puede ser como heno o como silaje, pero lo que más me importa dejarles a ustedes como mensaje es que yo no veo la validez del forraje conservado como el forraje en sí, sino, además del forraje, cuánto más me potencia el uso de la pastura y cómo me ayuda la conservación de forrajes al cuidado, a la multiplicación y a la disminución del costo del uso de ese tipo de pasturas. Y después, respecto a los forrajes energéticos, maíz y sorgo, siempre digo lo mismo, esto no me va a aportar volumen. Para tener volumen tengo pastura, por ejemplo, que me sale mucho más barato. La idea es tratar de tomar un ingrediente energético para el desarrollo de la dieta y para achicar los procesos productivos. Dentro de los factores determinantes, yo tengo como primera medida el precio de la tierra, y es algo que me vengo preguntando hace tiempo, y digo, si antes mi tierra valía 10 y hoy mi tierra vale 20, 50, 100 o 1000, no le quiero contar las costillas a nadie, pero digo, ¿cuántos kilos de carne más estamos sacando por unidad productiva? Lo que me dice a las claras es que mi rentabilidad por capital invertido se derrumbó, mi eficiencia se cayó. Y ustedes me dirán, pero es ajeno a mí. Sí, ok, pero nosotros somos manejadores de recursos, como la tierra, como la luz, como el agua. Y tenemos que ser manejadores responsables de ese tipo de recursos. Si a la tierra no le sacamos toda la rentabilidad que tenemos potencial de sacarlo, evidentemente no estamos siendo lo suficientemente eficientes como deberíamos serlo. La otra es la renta y la evolución del negocio. Yo no puedo esperar a que una vaquillona se decida a tener el quilaje para entorarlo o que un ternero llegue a los 450 kilos que me requiere un frigorífico para faenar para exportación en el tiempo que quiera. Yo lo que necesito es rotación de capital, de eso se trata. Si nosotros vemos, yo hace tiempo que vengo hablando de los procesos industriales, en los procesos industriales vas a cualquier fábrica y preguntás dónde está el stock. No tenemos stock. Trabajamos sin stock. ¿Por qué? Porque la idea es tener mayor rotación de capital, porque ahí viene la rentabilidad. No tendríamos que tener stock de hacienda. Toda la hacienda tendría que irse a los 2 años, teóricamente. Y bueno, y veremos si el forraje conservado me ayuda a esto. Y la otra son los índices de pérdida. Como medimos poco, lo que no se mide, no se tiene conciencia. Y como medimos pocos, particularmente creo que los índices de pérdida que tenemos en forraje conservado no son altos, son exagerados.
para la necesidad que tenemos de forraje, los índices de pérdida son exagerados. A partir de ahí, y como hablábamos con Carlos en el intervalo, yo digo, lo que más me gustó de esa presentación es la actitud que tenemos. Y respecto a la actitud, yo digo, es una letra que cambia de lugar. ¿Somos creativos o somos reactivos? Yo también me incluyo, ¿eh? Y creo que hemos sido reactivos durante mucho tiempo. Ah, no me llovió, salimos corriendo a comprar caña, fardo, lo que ustedes quieran. Tengo exceso de agua, no, entonces este año no hago forraje, pero el año que viene me va a cambiar. Creo que tenemos que ser creativos. Si nosotros no nos sentimos confortables en la fase productiva que tenemos que ser más creativos. Y trabajar por anticipación. Todos los argentinos somos futboleros y decimos que un buen jugador de fútbol es el que se anticipa a la jugada. Bueno, apliquémoslo con el campo. Anticipémonos a la jugada que se nos viene, básicamente. ¿Las perspectivas son buenas? Sí. ¿Tengo genética? Sí. ¿Tengo campo? Sí. Tengo que producir mucha carne. Tengo que ser creativo. Y buscar cosas que no hayamos hecho. Me pareció genial la presentación anterior, tenemos todo medida, ¿cuánto podemos aportar? Bueno, este es un aporte más que tiene que ver con el forraje conservado. Y por eso digo, proceso. ¿Cuántas veces al día nosotros certificamos nuestro proceso productivo? El otro día veía una estadística que decía que una persona chequea su teléfono celular 9 veces por hora. O sea que ustedes, los que están acá y los que no están con el celular en silencio mirándolo, cuando salgan probablemente se pasen en una hora 18 veces mirando su teléfono celular. Hoy el mundo pasa a través del teléfono celular, aunque no nos guste. Ahora, mi pregunta es, ¿qué es lo importante de todo esto? ¿Dónde está mi proactividad? ¿Cuántas veces me pongo a ver cómo me funciona? Caramba, es difícil la tecnología. ¿Cuántas veces al día hago lectura de comedero, mido materia seca de la dieta, veo la calidad del forraje, hago lectura de bosteo, chequeo la dieta o la mezcla? ¿Cuántas veces al día veo el porcentaje de pérdida que tengo en los hilos, etcétera, etcétera, etcétera? Particularmente creo que estamos un poco abajo. Necesitamos hacer un mejor esfuerzo. Y a partir de ahí empiezo a ver la fase productiva y digo, ¿qué le doy a mis animales o qué necesitan mis animales? Evidentemente una vaca de cría necesitará una fibra de calidad, no mucho nutriente. En la fase de recría necesito altos índices proteicos. En la fase de terminación necesito altos índices energéticos. Y a partir de ahí, y desde la mirada del forraje conservado, es lo que voy a producir y cómo se lo voy a dar. Ahí ya no soy más reactivo, no es que hice un silo. ¿A quién se lo doy, ingeniero? Y no sé, campeón, a quien lo necesite. Pero no le puedo dar un alimento altamente energético, a lo mejor una vaquillona de recría, porque por ahí llego al peso, pero no llego al desarrollo, como explicaban las técnicas de INTA anteriormente. Y ese es un problema grave que estamos teniendo. Entonces la dieta me va cambiando a lo largo de la vida útil de un rumiante. Y yo tengo que producir en consecuencia. ¿Por qué? Porque es un ciclo productivo, ni más ni menos que eso. Y a partir de ahí es donde yo empiezo a ver y digo, a ver, ¿dónde está la calidad de las pasturas en la hoja? ¿Dónde está la calidad del maíz o del sorgo en su sistema reproductivo? Listo, eso es lo que tengo que apuntar. No, bueno, pero si yo hago un rollo con una pastura pasada, saco más rollos por hectárea, a mí me sale más barato. Sí, pero entretiene, pero no engorda. Ese es el problema que tiene. Te va a pasar la vida mascando fibra y no vas a sacar un gramo de carne. Claro, pero la maquinita que yo vendo para hacer silo de maíz funciona muy bien cuando yo trabajo entre el 25 y el 30% de materia seca. Ok, ¿y con la energía qué hacemos? Jugamos la escondida, no la encontramos nunca. No, bueno, compro grano de afuera. Entonces no te quejé que la relación precio-beneficio no te cierra. Porque si no, mi pregunta sería, ¿nosotros seríamos capaces de cosechar una soja en R4, R5? No, ni a palo. Ok, ¿por qué con el maíz pasilo lo hace? Bueno, es que lo hicimos siempre así. Ok, entonces es el momento de hacerlo diferente. Es romper un paradigma. Yo creo que los paradigmas están hechos para romperse, no para otra cosa. Y a partir de ahí es donde yo digo, ¿cuál es la base nutricional de un rumiante? El forraje.
¿Por qué? Porque esa es la característica que tiene, de rumiar, tragar saliva, estabilizar pH ruminal y a partir de ahí potenciar todos los nutrientes que tiene. Ok, entonces la fibra por un lado y los nutrientes por el otro. No. Si yo hablo de forraje conservado es fibra con nutrientes. Un rollo es fibra con mucha proteína. Un silo es fibra con mucha energía. Para que el rumiante sea rumiante, siga siendo rumiante, que es la manera más fácil de manejar un rumiante, no que funcione como un chancho, como un monogástrico, y que siga teniendo la capacidad de rumiar, salud ruminal y muy buena cantidad de nutrientes disponibles a nivel ruminal para que ese animal exprese todo su potencial genético. Entonces, ¿de qué depende el consumo de los alimentos? Como primera medida, de la capacidad de ingestión de un animal. ¿Y de qué va a depender la capacidad de ingestión? Del tamaño. Y fíjense lo que nos pasa en el trópico. Necesitamos con animales de bajo tamaño corporal alimentar con un forraje proteico de mucho volumen. Entonces, tener mucho no quiere decir que es tener bueno. Tener mucho te calma psicológicamente, pero el proceso se te hace largo. Ese es el problema principal que estamos teniendo. Entonces la rentabilidad no aparece. Cuando tenemos que rotar stock cada 2 años, estamos rotando stock cada 2 años y medio, cada 3, cada 4, cada uno sabrá dónde le aprieta el zapato. La otra es la ingestibilidad del alimento. ¿Cómo se deja comer un alimento? Y eso es lo que a mí me preocupa. Cuando veía en una diapositiva en la charla anterior que decía FDN 66%. Un animal no va a poder comer más del 2% de su peso vivo de ese alimento. Entonces tengo que bajar el porcentaje de fibra. ¿Y cómo hago para bajar el porcentaje de fibra? ¿Cambio el periodo de utilización o cambio el momento de cosecha? Y la otra, la digestibilidad. ¿Cuánto de rápido yo voy a vaciar el rumen para que se vuelva a cargar y que la bacteria que vive adentro del rumen siga generando metabolitos que me permitan producir carne? Para mí el ideal son 22 horas. Si a las 22 horas no reciclé el 100% del sustrato ruminal, mi fábrica de carne, que es la vaca, va a andar más lento. Y eso es un problema. ¿Quién manda en la toma de decisión y por qué el monito que hace un rato estaba pensando se puso feliz? Porque yo tengo que tener digestibilidad. ¿Y quién me va a dar digestibilidad en mis alimentos? Los nutrientes. Si tengo mucha proteína, mucho carbohidrato soluble o tengo mucho carbohidrato complejo, como es el almidón del grano, el forraje va a tener mucha digestibilidad. Y cuando tenga mucha digestibilidad me aporta energía. Y si me aporta energía, la proteína que le mete en el rumen se va a sinergizar y voy a producir mucho músculo. Más rápido, cuento corto, voy a tener más guita en el banco. Básicamente. Va por ahí la cosa, no la hagamos tan larga, que es mucho más sencilla. A lo que tenemos que apuntar nosotros es a un buen consumo de alimentos, altos niveles productivos, bajo costo de alimentación, que en tanto y en cuanto tenga nutrientes lo voy a lograr, y a partir de ahí voy a poder yo manejar mi estrategia de alimentación que me dé la máxima rentabilidad. En el momento que la cosa está buena, acelero un poco más, en el momento que la cosa no está tan buena, desaceleraré o veré cuál va a ser mi estrategia. ¿Está claro? Una de las cosas que yo veía en un campo en el norte de Santa Fe, ¿sí?, era básicamente que nosotros estábamos trabajando para terminar animales a los 29 meses, pero después lo terminamos haciendo a los 20 meses. ¿Y qué mejoramos? El forraje principalmente. No dimos más grano, no hicimos cosas locas, lo único que hicimos fue mejorar la digestibilidad del alimento. Entonces las categorías más pequeñas podían aumentar su consumo y las categorías más grandes, con igual cantidad de alimento consumido, generaban más kilos de carne. ¿Tá? A partir de ahí me pongo a hablar de cada uno de los procesos y me pongo a hablar como primera medida de la enificación. Ya sabemos todo, todos conocemos lo que es hacer heno. Entonces vamos a meternos más rápidamente en decir cuáles son los factores que más impactan en la producción o en el costo de heno. Para los que están sacando fotos, saquen fotos, está ahí, la charla queda acá y de todos modos entran al INTA. Todo esto está escrito a partir de mayo de este año.
en un libro que publicó el INTA Manfred en su unidad de forraje conservado, lo escribimos todo ahí, así que lo tienen por ahí sin problema. Si quieren sacar fotos, salgan, a riesgo de que salga yo en la foto, ese sería el peor problema. Bien, meternos en el tema de cuidar el stand de plantas. ¿Quién es el que me derrumba el costo? La maquinaria a mí para hacer un rollo no me cobra por rollo, me cobra por hectárea. Y la máquina funciona independientemente si yo saco 1, 10 o 20 rollos. Me cobra lo mismo. Entonces, el gran problema que tenemos en el trópico, y voy a volver constantemente sobre esto, es que generamos muchísima biomasa en corto tiempo. Y a lo mejor con pastoreo directo, no a lo mejor, con pastoreo directo, no somos capaces de aprovechar el 100% de esa masa ofrecida. Y eso nos lleva a un gran problema, que nos genera autosombreo. Entonces empezamos a tener cada vez menos plantas de mayor porte, tenemos suelo desnudo, tenemos lavado de suelo, tenemos pérdida por transpiración de agua en suelo, y eso es un problema recurrente. Entramos en un círculo vicioso, ¿está? Por el sombreado. Más allá de que todas las especies que tenemos, su persistencia tiene que ver con resiembra, y si yo tiro una semilla a un suelo desnudo y no le doy energía lumínica, no me va a generar un nuevo individuo. Entonces, fíjense lo que hemos hecho a lo largo de los años. Utilizamos las pasturas lo más pasada posible porque queremos volumen y después nos quejamos que la pastura no se resiembra o no se reproduce o no permanece en el lote. Vuelvo hacia atrás. Tengo que cuidar el stand de plantas. ¿Por qué? Porque es lo que me derrumba el costo. Si yo veo producción de materia verde por hectárea en 3 lotes diferentes y le saco cuál es el costo del kilogramo de la proteína hecho heno, y ustedes lo van a ver, a un heno que tenga un 9% con 25.000 kilogramos de materia verde por hectárea, me sale el kilo de proteína 17 pesos. Cuando bajo la producción por hectárea, tengo 5 pesos más por kilo proteico. Lo primero que tengo que hacer es tener mucho stand de plantas. Y ya vamos a ver cómo lo vamos a lograr. El problema que yo les decía en el trópico es que el sol cae a pique. O sea, que una planta siempre trata de hacerse más grande para competir con la de al lado, pero está compitiendo contra ella misma porque se autosombrea. Y toda la parte de la planta que se autosombrea se torna senescente, pierde calidad. O sea que cuanto más grande es la pérdida, más aporte de fibra tengo y menos aporte de nutrientes. Tendría que encontrar el punto justo para comer la pastura en el momento que la ecuación económica me da y que tenga máxima calidad. Yo, por ejemplo, acá en el Bajo Chaco paraguayo, puedo ver una pastura de pangola que tiene agua en el suelo, pero que en la parte de abajo está seca. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Hasta que empezás a mirar, dejás de mirar para abajo y empezás a mirar para arriba y te das cuenta que el problema lo tenemos en el sol. Que el sol cae a pique. Por eso tenemos autosombreo. El otro problema que tenemos en el trópico es la temperatura. Cuando nosotros aumenta la temperatura a lo largo del día, baja el consumo y ustedes lo pueden ver, ¿sí? Entre las 7 y las 9 de la mañana, diferentes cruzas de animales tienen diferentes niveles de consumo. Al mediodía se deprime el consumo. ¿Por qué? Por estrés calórico. O sea que cuando yo estoy produciendo mayor cantidad de pasto, los animales comen menos y me empieza a sobrar pasto. ¿Y cuándo lo voy a comer? En el próximo corte. Y si no decimos, hago lotes más chicos, es real. ¿Aumento la carga animal? Sí, pero guarda, que tenés la frazada corta. Ahora te está tapando la cabeza, pero se te están destapando las patas. En algún momento vas a tener que comprar otra frazada para taparte las patas. ¿Y cómo hago si no? El pasto que yo no llego a consumir en pastoreo directo, le meto otro frente de ataque. ¿Y cuál es? La mecanización. ¿Qué es lo que me va a favorecer para trasladar la calidad de ese forraje en un periodo en el que vos no vas a tener la calidad para aumentar el estándar de ganancia, que puede ser cuando me vengan las heladas o en un periodo de sequía o donde ustedes quieran?
Y la pregunta es, ¿y vos comés rollo todo el año? Sí, claro, todo el año como rollo. Porque si a mí me agarra una época muy húmeda donde mis animales empiezan a tener diarrea, empiezan a bostear bacterias que no me permiten asimilar todo el alimento que yo le estoy poniendo en el rumen, ¿cómo le seco el rumen? Con un rollo. Ah, no, pero si yo le pongo un rollo, van a querer comer la pastura. Tu rollo, no el mío. Porque yo trato de hacer el mejor rollo que puedo para dárselo a mi categoría premium, que es la vaquillona que voy a reposición. ¿Y qué hago con los rollos malos? Se los vendo a mi vecino cuando le falta pasto. ¿Eh? Pasa más o menos por ahí. Ahí hay uno de los que vende rollo medio fulero. Bien. Fíjense cuál es la diferencia cuando yo como el pasto verde o lo como seco, cuando yo me estoy excediendo del periodo reproductivo. Y fíjense lo que es la digestibilidad. Eso tiene que ver con megacalorías en diferentes especies megatérmicas y eso tiene que ver con la cantidad de energía que me van a aportar. ¿Sí? Si yo hago un manejo tradicional del pasto, la situación crítica ¿cuál es? Reducción del número de plantas, aumento del porte de la planta, suelo desnudo, no tengo captación de agua, tengo desertización básicamente. Y eso es por lo cual nos critican tanto a los ganaderos en el trópico que nos dicen, ustedes están desertificando el trópico. Ok, puede ser, con el manejo tradicional del pasto me la aguanto, pero también trabajamos para cambiar esta situación. ¿Y cuál es una de las situaciones a cambiar? Yo particularmente lo que quiero hacer es decir, voy a dejar cierta superficie de mi campo para mejorar la pastura. Y esa va a ser la estrategia para lograr un potrero para hacer mi reserva. Básicamente hay una parte del campo donde saco todos los animales, no entro en los animales, esa pastura la mejoro para después volver a entrar dentro de 4 o 5 años. Mientras tanto, ese potrero va a ser el potrero destinado a conservación de forraje. ¿Sí? ¿Y por qué les digo un 10, un 15? Si les dijera mucho más, ustedes ni a palo agarran viaje. Ahora, si yo tengo el 15% del campo en donde no van a entrar los animales y asumo una eficiencia de cosecha de la maquinaria del 100% teórico, ¿sí? Pongámosle el 90%, respecto a una eficiencia de pastoreo normal del 50%, si hago un buen manejo de boyero, si hago un buen apotreramiento, puede aumentar el 60%, tendría un 40% remanente siempre. ¿Está? O sea que a mí ese 15% me termina representando el 30% del campo. Y ese 30% del campo reservado me ayuda a pasar el invierno tranquilamente, no sobrecargar, poder trabajar en un nivel de pastoreo de las pasturas muy bueno y tener una reserva de muy buena calidad. Si yo veo cuál es el efecto del pastoreo directo, básicamente es eso. Fibra vieja entreverado con brotes nuevos. Una vaca tiene que tener hambre para llegar a comer hasta abajo. Sí o sí, si no, no va a llegar. Si vos te sentás a ver las pasturas más viejas, se pinchan el morro y empiezan a dar vuelta. ¿Y qué generan? Generan una especie de monstruito, ¿sí? Que es esta mata, con un montón de suelo desnudo al costado. Ese es un problema. Ese es el problema de la desertización. Esto, por ejemplo, es el Alto Chaco paraguayo, una pastura de Gatton Panic de 30 años, que yo calculo, si el tipo me dijo, esto tiene 30 años porque lo sembró mi papá, ¿qué te parece? Y que fuiste perdiendo más o menos 1 centímetro de suelo por año. Porque si yo veo en dónde estaba establecida la pastura y dónde tengo el suelo, dónde tengo la escorrentía de agua, básicamente perdí 30 centímetros de suelo. ¿Quién los tiene? ¿Y algún vecino o el río? No lo sé. Alguien lo tiene. Pero para un lado se fue. Eso no lo tengo más ahí y ese es un problema. ¿Qué les propongo yo? ¿O cuál es mi propuesta en los establecimientos donde suelo trabajar? Elijo un lote, no importa si haya estado degradado o no, y empiezo a hacer un trabajo por 2 vías. Por un lado, un manejo mecanizado con corte, despacito, porque no puedo andar demasiado ligero con un tractor ahí,
y empiezo a ver que mi pastura empieza a tomar otra consistencia. Al cabo de los años, 3 años, aproximadamente entre 3 y 5 años, yo empiezo a ver que dupliqué el stand de plantas, le cambié radicalmente la morfología a la planta, tiene mucho menos tallo y tiene más hojas, es más herbáceo, con lo cual va a tener más digestibilidad y va a tener más proteína. Por otro lado, voy a tener mejor tránsito con la maquinaria, con lo cual en vez de ir con el tractor a 3 kilómetros por hora, yo puedo ir a 7 o a 9 kilómetros por hora, con lo cual la capacidad de trabajo de mi maquinaria va a ser mayor. Voy a poder captar mayor cantidad de forraje en el momento óptimo, por lo cual la curva de calidad de forraje va a ser exponencial y a partir de ahí entro en un círculo virtuoso. Otra gran ventaja que tiene la mecanización de la pastura es el control del renoval. Si yo mando un lote de vacas a comer en un potrero, la vaca va a comer la pastura y el renoval no lo va a tocar nunca. ¿Por qué? Porque prefiere el pasto y no comerse un árbol. Cuando yo empiezo a mecanizar, ¿qué me hace la mecanización? Principalmente me va a atacar el renoval y la pastura. ¿Y quién va a tener mayor capacidad de rebrote? La pastura. Con lo cual me va a empezar a ahogar el renoval y va a bajar mi costo productivo o mi costo de control de calidad de ese forraje. Lo mismo pasa con la resiembra. ¿Se imaginan ustedes que viene un ternero que salió de al lado la madre, que estaba tomando leche y lo mando a un lote de Gatton Panic, por más que sea el mejor del mundo, o de braquiaria, o lo que ustedes quieran, ¿qué va a ir a comer? El brote tierno. Y el brote tierno no está anclado a la tierra todavía. Y como la vaca no corta, sino que arranca, ¿qué va a hacer? Va a sacar las plantas nuevas. Y esa es la razón por la cual nunca le damos descanso a la pastura y nunca generamos nuevos individuos. Lo que me pasa cuando tengo pocos individuos por hectárea, ya lo hablamos anteriormente. ¿Sí? ¿Cuál es mi manejo tentativo? Como primera medida, una de las cosas a tener en cuenta es que las pasturas subtropicales no tienen proteína porque no tienen nitrógeno en el suelo. Si yo le pongo nitrógeno en el suelo, la proteína aparece. Entonces fertilizo. Pero en realidad fertilizamos los lotes agrícolas. Claro. Hace de cuenta que sos un agricultor, pero que se dedica a la carne. ¿Cuál es tu cultivo? La pastura. Fertilízala. Va a ver que te cambia la vida. ¿Cuánto? Yo ahora estoy haciendo un ensayo en el Chaco paraguayo con 60 y con 120 kilos de urea. Para ver cuánto más me va a dar. El otro punto a tener en cuenta es dejar semillar la pastura cada 3 años. ¿Pero por qué no lo dejás todos los años? Porque quiero sacar calidad. Si yo lo dejo semillar, voy a generar un corte de baja calidad. No te hace falta sembrarla todos los años, resembrarla todos los años. Si hiciste un manejo responsable, si vos en el último corte del año lo dejás semillar y después ese material lo sacás con altísima carga o con un lote de rollos de muy mala calidad, que ya sabés que van a ser mala calidad, pero es una vez cada 3 años y a partir de ahí renovaste tu stand de plantas y tu ocupación de la tierra, con lo cual vas a mejorar muchísimo la eficiencia del uso del agua. ¿Está? De esa manera nosotros aseguramos la permanencia de la pastura y el otro es mecanizar para mejorar el tránsito del lote. Eso me va a bajar los costos operativos y me va a mejorar la estructura de la planta. Y cuando digo mecanizar, me encantan los rolos renovadores de pastura por un montón de cosas. Porque me ayudan a controlar renoval alto, me ayudan a que el agua infiltre en el perfil del suelo y que no escurra tanto, me ayudan muchísimo a disminuir las estructuras monstruosas que tienen algunas matas de pasto cuando yo no las pude comer bien, o sobre todo las que están lejos de las aguadas, que muchos queremos manejar boyero eléctrico y tenemos complicaciones hasta que arranquemos bien con el uso de boyeros eléctricos, tenemos este tipo de problemas. Entonces, para mí, el uso del rolo renovador de pastura me parece fundamental. Y la diferencia está a la vista. ¿Sí? En una pasada, ustedes ven que el stand de plantas no se altera,
pero directamente todo el renoval que veíamos y que creíamos que íbamos a tener una inversión grande de gente, de plata, de esfuerzo para controlarlo, queda controlado y el impacto inmediatamente es feroz, porque la percolación de agua en el perfil y la explosión que tiene el forraje y la estructura herbácea que toman sobre todo especies como el Gatton panic, no tanto la braquiaria, si hablamos de una pangola mucho menos, ¿tá? Pero dependiendo del ambiente donde se estén desarrollando, viene muy, pero muy bien. Respecto al periodo de utilización, el corte sí o sí en hoja bandera, nunca con flor. ¿Por qué pongo la foto ahí? Yo cuando veo que la braquiaria ya me empieza a alcanzar las costillas y si tengo un buen stand de planta, yo digo, yo acá le estoy sacando 5.500 kilos de materia seca por corte, me da 100% la ecuación económica para poder salir, cortar, hacer un rollo que me salga económicamente viable y que por otra parte tenga muy buena digestibilidad y un excelente contenido proteico. Es que si yo lo corto más tarde voy a tener, lo que vas a tener cuando vos lo cortes más tarde vas a tener más rollo, pero no vas a tener más kilo en ovillo. Ese es un punto a tener en cuenta, ¿sí? La disminución de 5 puntos de la digestibilidad de un lote es el equivalente a 140 kilos de carne por hectárea. A ese sí sáquenle foto, se los digo de vuelta. La disminución de 5 puntos de la digestibilidad de un lote por hectárea es el equivalente a 140 kilos de carne por hectárea. Es un ternero criado. Díganme cuántas cosas tratamos de inventar nosotros para generar un nuevo ternero y no lo logramos. Pensemos en la digestibilidad, ¿sí? Por eso yo soy fanático de las segadoras acondicionadoras. Si voy a cortar un pasto, necesito acondicionarlo para que el pasto no respire y al no respirar no se consuma sus nutrientes solubles. Va por ahí. Y me dicen, pero una acondicionadora vale lo mismo que una camioneta. Claro, pero te ayuda a ganar plata. La camioneta no. La camioneta te puede ayudar a llegar al campo, ¿sí? Esto es una herramienta productiva. Cuando yo veo a partir del momento de corte cómo la línea roja es respiración, la línea verde es acumulación de nutrientes. Respiro más que los nutrientes que acumulo. Tengo un balance negativo. Ese es un problema. Hice un ensayo, no lo pude hacer todavía en megatérmicas, creo que en este verano lo voy a hacer, pero hice un ensayo con una pastura templada y vi cortando sin filo y sin acondicionador respecto de cortando con filo y con acondicionador que estaba sacando 1.700 kilos más de forraje y además que ese forraje tenía muchísimo más calidad. Ahora, yo le puse solamente los 1.700 kilos, ¿sí? Y me puse a multiplicar, eran 5 cortes. Acá nosotros vamos a tener 2 cortes nada más. Yo le cuento en las megatérmicas solamente 2 cortes. Corríjanme, por favor, los técnicos que son más de la zona. Pero yo digo, en 130 hectáreas, que es la unidad necesaria como para tener un equipo propio, son 215.000 kilos de materia seca con una energía metabólica de 1.8 megacalorías. Corto el negocio, son 160 kilos de carne por hectárea. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿la tecnología se paga o no se paga? Te estoy regalando un ternero más por hectárea. Creo que estamos en el momento de invertir. Creo que estamos en el momento de invertir. Y no soy fanático de la maquinaria. ¿Está? Humedad de confección. En el trópico, en el subtrópico, seamos maniáticos en medir humedad. El forraje tiene que estar por debajo del 20% de la materia seca, perdón, de la humedad, para hacer un rollo. Mirá, yo hice promedio, no es promedio. Es por debajo del 20% de humedad, siempre. ¿Por qué? Porque si no la planta va a seguir respirando. Si sigue respirando, ocurren 2 problemas graves. Primero que se calienta. Y al calentarse todo el nitrógeno proteico pasa a nitrógeno amoniacal y los rumiantes tienen una capacidad limitada de absorber nitrógeno amoniacal. O sea que mucho del nitrógeno que va a tener o de lo que antes era proteína va a entrar al ciclo del urea y lo voy a devolver orinando los animales en el campo. Segundo, ese hongo que ustedes ven ahí es del género Penicillium. Ingeniero, ¿se lo puede comer la vaca? ¿Y cómo no se lo va a comer si es lo único que le está dando?
No le pregunté a la vaca lo que piensa de vos, pero dáselo de comer. Ahora sabés, le estás metiendo antibiótico en el rumen, porque con ese hongo se hace la penicilina, le estás metiendo penicilina en el rumen, y si le metés penicilina en el rumen, ¿qué hace? Mata bacterias. Y si mata bacterias, ¿qué hace? No generas carne. Ese es un problema. Y después veamos otra cosa. No sé si tiene que ver o no, es un tema que quiero hablar con Jorge, particularmente, ¿sí? Si vamos a salir al mundo a ofrecer carne, supongo que alguien del mundo vendrá a ver cómo producimos esa carne. Y yo creo que si un chino viene y ve que le estamos dando carne, forraje con hongos a la fábrica de carne, no le va a gustar mucho. Entonces, antes que nos encontremos con ese problema, no seamos reactivos, seamos proactivos o seamos creativos y tratemos de evitar el problema. Esto es Brachiaria brisanta con 10.5% de proteína. No es en la Luna, es en Barrio San Pedro, en Paraguay. ¿Está? ¿Se puede hacer? Sí. Si lo puede hacer uno, lo pueden hacer todos. Es una frase, yo tengo mi hijo, tengo 2 hijos adolescentes. No, qué difícil. No me importa. Si uno lo puede hacer, lo pueden hacer todos. Me parece que va por ahí la cosa. Estrategia. Saquen los rollos inmediatamente después de hecho. ¿Por qué? Porque se le van a perder el lote, porque la explosión de forraje que tenemos nosotros en el trópico es increíble. Y no me preocupa que se me pierda el rollo, me preocupa que quieras entrar a sacar el rollo cuando ya tengas el rebrote, con lo cual vas a haber perdido uno de los 3 rebrotes que te va a dar la pastura. Ese sí es un problema. Para lo cual necesitamos estructuras, ustedes verán que no es una tecnología avanzada, sino es una tecnología eficiente. Mucha capacidad de carga. Mucha capacidad de carga, porque la cantidad de volumen que me dan las megatérmicas es monstruoso. Entonces, con un gasoil a 40, no sé cuánto vale acá, pero en mi casa vale 42 mangos, no tengo muchas ganas de pasar muchas veces al día por el tanquecito para llenarle de gasoil al tractor. Tengo que ser eficiente. Y una de las maneras de ser eficiente es la planeación. Y si no, pregúntenme por qué el potrero de forraje conservado, que es este grande, está al medio del campo, para minimizar los kilómetros que tengo que manejar con el forraje. Cuando van a destinar un potrero, no es solamente la aptitud del potrero, tiene que ver también la estrategia que yo tengo para poder distribuir forraje dentro del establecimiento, porque el transporte y almacenamiento también tiene su costo. Hablando de almacenamiento, tengan en cuenta que en el trópico los forrajes pierden tanto por arriba como por abajo. Con la cantidad de volumen que tenemos, hay veces que tapar rollo, esto no es como en la zona templada donde 1 hectárea de alfalfa te da 5 rollos por hectárea. Acá te van a dar 15 rollos por hectárea. Necesitas una fábrica de lona para tapar todos los rollos. Entonces, si no los podemos defender por arriba, defendámoslos por abajo. Me hago una canchita sobre elevado con una pendiente del 2% para que el agua drene, pero que no escurra fuertemente, como para que no se lleve todo el trabajo que yo hice con la máquina de amontonar tierra, ¿sí? Y a partir de ahí voy a multiplicar la cantidad de kilos útiles que voy a tener por cada rollo producido. Hasta ahí va lo proteico. Vamos a pasar a lo energético. Así como un motor necesita combustible y aire para quemar ese combustible, y por eso nosotros no, los que inventaron motores inventaron el turbo para inyectar aire y tener una mejor combustión. Si yo tengo una dieta desequilibrada de energía y proteína, no voy a generar los kilos de carne que realmente necesito. ¿Lo puedo hacer con pastura? Sí, pero vas a necesitar también un voluminoso energético. ¿Para qué? Para sinergizar el nitrógeno proteico dentro del rumen y acortar el tiempo productivo, cuestión de que en 2 años yo pueda sacar un novillo de 2 dientes y 450 kilos de peso que me lo vengan a sacar de las manos en el mundo, y a partir de ahí volveremos a ser o seremos lo que queremos ser. ¿Sí? Respecto del silaje, la principal disyuntiva muchas veces es siembro maíz o siembro sorgo. Y yo digo, ¿qué es lo más importante de un cultivo de estos? La cantidad de energía que vas a producir. Decime cuál es el potencial de rendimiento que tenés
y yo te digo qué es el cultivo que vas a tener que sembrar. Si en el potencial de rendimiento tenés la capacidad de generar las mismas megacalorías con sorgo o con maíz, te voy a hacer la segunda pregunta. ¿Lo querés como voluminoso o lo querés como un suplemento energético? Si lo querés como un voluminoso, quizás la fibra del sorgo sea mejor que la fibra del maíz. Ahora, si lo querés como un suplemento energético, evidentemente me voy a ir al maíz, porque yo partiendo el grano voy a tener energía disponible a nivel ruminal. Y es mucho más fácil partir un grano de maíz que un grano de sorgo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. Si me voy por el maíz, ¿qué tipo de maíz voy a sembrar? Todos los papers que me pongo a leer de calidad de almidón me dice la calidad del almidón de un grano colorado duro es mucho mejor que la del maíz dentado. Entonces digo, me voy a ver silos. ¿Dónde es el lugar del mundo donde más silos hacen? California. Me voy para California a ver cuáles eran las variedades del colorado duro. Todos maíces dentados. Y digo, oiga muchacho, ¿usted me escriben algo en el papel y me están haciendo otra cosa? No, campeón. El tema es que es mucho más fácil partir un maíz dentado que un colorado duro. Gastamos mucho menos energía. Una cosa es el papel y otra cosa es el campo. Lo que tratamos de hacer nosotros es el sistema eficiente. Ni el papel te miente, ni el campo te miente. Métele por el maíz dentado. Ok, si tengo posibilidad, voy a hacer un maíz dentado. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a elegir una variedad en donde voy a tratar que más del 50% de la masa generada sea grano. ¿Para qué? Para tomar como parámetro para entrar a picar el grano. Cuando yo tengo grano lleno, no me importa cómo está la planta, entro y cosecho y pico. Y ustedes me dirán, pero mi máquina no me pica bien cuando tengo grano. Lo que no te sirve es tu máquina. Pero la recomendación me dice que el silo es más fácil de picar entre 25 y 30% de materia seca. Sí, pero la economía te dice que vos vas a ganar guita cuando tengas entre el 40 y el 45% de materia seca con buena cantidad de grano. Porque si no le vas a estar dando fibra y no le vas a estar dando grano a tus animales. Ese es el problema. Más allá de todas las recomendaciones que tengamos escrito, me incluyo en las mías, ¿sí? Vean qué les hace ganar más plata. No qué es más fácil. Más fácil es hacer la cosa con una receta y no observar. Eso es lo que es más fácil. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es buscarle la vuelta y el paquete tecnológico está ajustado para buscarle la vuelta y que esto sea cada día más rentable. Lo único que hay que hacer es aplicar proceso. Y si vamos al sorgo, pero el sorgo, el mejor que hay es el silero. ¿Por qué? Como su nombre lo indica, sirve para hacer silo. Está bien. Mi tía se llama Ramona, no sé para qué sirve, pero no tiene que ver con el nombre, tiene que ver con la aptitud o la actitud. ¿Y por qué silero? Porque tiene mucho volumen. Ok, decime la cantidad de materia seca digestible por hectárea, 15 toneladas. Bien, y el fotosensitivo, 13, pero tiene 2 metros más de alto. Y al ser más alto, ¿es mejor o es peor? Tengo más volumen, pero estamos hablando de materia seca digestible por hectárea. ¿Cuánto va a poder comer y cuánto va a poder digerir ese animal? Bueno, me voy a un granífero, no tenés volumen, no te da la relación precio-calidad, salvo que hagas grano húmedo. ¿Y entonces qué hago? Un doble propósito. Porque vos fijate que voy a tener un frame de planta que va a tener casi 1 metro menos, va a tener el doble de participación de espiga y va a tener la misma cantidad de materia seca digestible por hectárea. Y tengo la alternativa de sembrar, por un lado, de confeccionar por un lado silo de planta entera y por el otro silo de grano húmedo. Y el grano de sorgo se puede partir, es mucho más complicado. Mi experiencia, la que yo hice trabajando en el campo, me llevó a partir hasta el 60, casi el 70% de los granos de sorgo, dependiendo de las variedades, sin romper la fibra, o sea, sin afectar la rumia de los animales.
Ahora, si yo del total de las hectáreas hago el 70% planta entera y el 30% grano húmedo y lo mezclo en la batea, te estoy entregando un material que sería casi como el 100% partido. O sea que con un sorgo te estoy inventando un silo de maíz, pero te bajé el costo a la mitad. Bueno, ahí está la bocha. De eso se trata. Proceso. Y si el material es bueno generando grano, ¿qué voy a mirar para picar? El grano, cuando tenga grano maduro. Y si ese año me vino fulero y del total de materia seca el 50% no es absorbido por el grano, mira la calidad de la fibra, porque lo que te va a determinar la productividad es la digestibilidad. Bueno, pero está bien, si yo lo dejo madurar, ¿la digestibilidad de la fibra cae? Sí, claro, pero queda enmascarado por la digestibilidad del maíz. No te creo, ya te voy a mostrar un ensayo. Entonces, ¿cuándo corto yo? Y cortábamos cuando teníamos 1/3 de línea de leche. Hoy particularmente la línea de leche no la veo más. No la miro más, directamente. Yo pico cuando tengo grano lleno y tengo capacidad de fermentar. El problema o el veneno viene cuando yo pico por debajo del 30% de materia seca. ¿Saben por qué? Porque voy a tener siempre pérdida de efluentes. Siempre. Porque la célula no alcanza a retener todos los nutrientes solubles y los desperdicia. Bueno, pero lo que se va es agua. No. Lo que se va es agua con un 8% de materia seca. Que vos lo comprás como grano, como núcleo, como lo que vos quieras. O sea que estás sacrificando el grano y además estás eliminando nutrientes solubles, carbohidratos solubles. Lo mismo que cosechar una soja en R4. ¿Sí? El problema que tengo, me dicen siempre, es el pH. Cuando yo pico más seco, el pH se me eleva. Sí, claro. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. Bueno, pero para tener calidad de silo yo tengo que tener un pH 3,8. No, eso lo escribimos en el año 98. Ya hace 20 años. Hoy podés tener el pH que vos quieras. Es más, vos podés ir a la farmacia y comprar pH. ¿Sí? Te vas a cualquier lado, comprás aditivo bacteriano, ponés bacteria y baja el pH. Tan sencillo como ese. El problema lo tendrías con 25% de materia seca, se me está trancando la tecnología, 25% de materia seca, ¿sí? Y pH alto. Eso quiere decir que ese silo está casi podrido. Si vos tenés mucha materia seca y mucho pH, es indicativo de que tu silo va bien. Este es el ensayo que yo les mencionaba, donde me puse a medir la línea azul, ¿sí? Es planta, la línea roja es espiga, la línea verde, perdón, la línea roja es planta con espiga, la línea verde es espiga sola. Evidentemente, quien aporta mayor cantidad de materia seca y quien se seca más rápido es la espiga, es el grano. Y cuando yo empiezo a ver digestibilidad diferenciada, fíjense la digestibilidad total, que es la línea verde, cuando pico con 30% de materia seca o 42% de materia seca, subí casi 5 puntos la digestibilidad. 5 puntos de digestibilidad en una hectárea de maíz, y me animo a decirte que son más o menos, por el aporte que tiene, más o menos 190 kilos de carne. Es una bola de plata. Es un montón de plata. Es que yo tengo una maquinita chiquita que me salió barata. ¿Sabes qué? Esa maquinita chiquita, el problema que tiene, que no te va a matar de golpe. Te va a matar todos los años, un mordisquito de vida te va a ir quitando. Ese es un problema. Y no tengo nada contra eso. Si yo tuviese una máquina chiquita que me permite partir grano, fantástico. Pero si tengo que hacer el silo con 25% de materia seca y encima estoy desperdiciando el grano, estoy al horno. Estoy durmiendo con el enemigo todos los días. La otra gran ventaja es cuánto grano le tengo que meter a la dieta. Bueno, si yo paso de 30% de materia seca a 40% de materia seca, estoy aumentando un 15% el aporte de almidón en grano, con lo cual
mi dieta, si aporto silo, la puedo hacer más económica con silos pasados. ¿Sí? Es un lindo ensayo para el año que viene. Pero como todos pensamos con el bolsillo, yo le hago el cálculo rápido. 40 hectáreas a 30.000 kilos de materia verde, eso es 1.200.000 kilos de forraje. Si yo lo pico con el 30% de materia seca, tengo un potencial de producción de 45.000 kilos. Con 40% de materia seca, el potencial de producción son 64.000 kilos. Me aparecen 19.000 kilos de carne en 40 hectáreas. No, cordobés, vos sos medio mentiroso si me ven con un solo ojo, ¿sí? ¿Querés sacarle media mentira? ¿No serán 19? Pone lo que pega, 9.500 kilos de carne. Le sacás el 50%, 9.500 kilos de carne, es un montón de plata. Va, no sé, para mí por lo menos. O será que yo soy un seco, pero la rentabilidad aparece por ese lado. Entonces lo que hice fue tomar, en el caso que yo contratara, y tomé la tabla de precios que tiene la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros, que me cobra un fijo por hectárea y después todo el resto variable. Y a la hectárea le puse 100, directamente, para que esto el año que viene siga teniendo validez. Mi hectárea vale 100, el adicional por tonelada de materia verde es 3,31, con el procesador de grano son 4 puntos más, hasta que me pongo a ver cuánto me sale el precio por tonelada de materia verde con procesador de grano. Primera conclusión, cuanto más picante soy yo como agricultor, que genero más volumen, mejor voy a ser como ganadero porque estoy derrumbando el costo productivo del kilo o de la tonelada de materia seca que voy a procesar. Punto número 1. Supongamos el hipotético caso que me rinden 35 toneladas, donde a mí me sale 6,84 el kilo de forraje. Si lo pico con 30% de materia seca, el precio relativo es 0,22. Si lo pico con el 45% de materia seca, mi costo es de 0,15. Se me bajó el costo un 30%. Entonces acá el problema no está en el precio, el problema está en el costo. Yo lo que tengo que bajar es el costo productivo. Y me parece que es mucho más sencillo utilizar estrategias y procesos para bajar mi costo productivo y no estar esperando que algún día se alineen los astros y que baje el grano y que suba la hacienda y un montón de cosas, un montón de situaciones que quisiéramos sean ideales. Mientras tanto, me parece que el camino más corto está en la aplicación de tecnología. Respecto al tamaño de picado, no es más piola el que pica más corto, sino el que pica más parejo. Yo no quiero picar con un tamaño de picado menor a 1 centímetro. Le diría más, menor a 8 milímetros, porque si no mi tasa de consumo va a ser excesiva y me va a bajar la capacidad de rumia que va a tener mis animales. Entonces quiero picar a 1,5 centímetros y si tengo una dispersión del 10% que se me vaya más largo, no tengo problema, siempre y cuando que el tamaño de picado no me exceda los 10 centímetros. ¿Saben por qué? Porque cuando tiene 10 centímetros, el animal lo rechaza. Y yo no voy a poder hacer lectura de comedero. Cuando haga lectura de comedero no voy a saber si corresponde a saciedad o a un problema físico del consumo. Ese es un tema a tener en cuenta. Altura de picado. Yo mido dónde se me acaba la fibra con un cuchillo. Le empiezo a pegar a la planta y donde el cuchillo ¡chac!, se clava, ahí se me empezó a acabar la popular FDN. Voy a seguir teniendo FDN, pero en menor proporción. Cuanto más alta es la planta, necesita más fortaleza para no tumbarse. En la parte, sobre todo en los campos tropicales, en la parte basal de las plantas, tengo mucha tierra porque tengo lluvias torrenciales. Y la tierra no es buena para el animal ni para la máquina. En la parte basal de la planta tengo el complejo sodio-potasio, que es el que me ayuda a elevar el agua del suelo, lo cual es muy bueno para el suelo, pero no es bueno para la dieta. Entonces, ¿saben qué? Empecemos a cortar donde tengo digestibilidad, directamente. No tiene sentido cortar mucho más abajo. Utilicen partidores de grano,
Hoy por hoy hay partidores de grano, que es el de la derecha, por ejemplo, que no consume mucho más combustible y permite prácticamente moler el grano de maíz sin alterar la fibra. Hasta ese nivel está el adelanto tecnológico. Entonces hay que hacer uso de la tecnología, ¿sí? El tema del compactado, mirá, vengo con una máquina grande, sacame la máquina, mostrame los tractores. Si me vas a pisar, si no me vas a hacer bolsa, si me vas a pisar, yo te cuento las costillas con los tractores. El peso de un tractor dividido 270 son la cantidad de toneladas que tiene capacidad un tractor de compactar por hora. Si tu máquina trabaja 150 toneladas hora, dame 3 tractores de 13.000 kilos, porque si no me voy a quedar corto y no me lo vas a compactar. Y si no me compactás, el periodo de respiración va a ser alto y me vas a estar gastando un montón de nutrientes para generar fermentación y yo quiero que esos nutrientes estén disponibles para mi rodeo. Me pidió la gente de INTA que hablara un poco de silaje de pasturas. ¿Se puede hacer silaje de pasturas de megatérmicas? Sí, claro que se puede, pero necesito un proceso. La manera más fácil que hay es corte picado directo. No estoy hablando de facilidad, sino de eficiencia. Eso es fundamental. Si nosotros tenemos corte picado directo, el nivel de materia seca va a ser bajo. Si yo quiero que tenga un alto nivel proteico, el nivel de nitrógeno va a ser alto. Materia seca baja, nitrógeno alto, es una bomba para que se pudre el silo. Le pongo inoculante, está bien, va a ser una porquería, pero más cara. ¿Está? Si vos le vas a poner... Me quedan 5 minutos. Si vos le vas a poner inoculante, que sea algo que valga la pena. Metele inoculante, pero no descuides el proceso. Entonces, ¿a qué voy? Picado directo sin inoculante. Fíjense, la materia seca baja. La energía metabólica, muy bueno. Lo que me molesta a mí es el consumo esperado. No más del 1,76% del peso vivo porque la FDN está alta. ¿Sí? Picado directo con inoculante, materia seca baja, consumo esperado todavía menor, energía metabolizable 1,98 contra 2,17. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el inoculante no funciona? No, muchachos. El inoculante funciona fantásticamente bien, es una excelente herramienta, pero no nos olvidemos del proceso. No porque me compre un par de botines buenos voy a ser un buen jugador de fútbol. Primero tengo que aprender a jugar en pata. Después, si me compro unos buenos botines, capaz que mejore un poco. Yo me tendré que comprar 2 piernas nuevas para jugar bien al fútbol, pero independientemente de esto, lo que importa es el proceso. El resto son detalles tecnológicos que yo le voy a ir metiendo. Ahora, corte picado inmediato sin inoculante. Materia seca, 36. Ok, la proteína bruta, muy buena. ¿Por qué? Porque elegí excelentemente bien el tamaño de corte. Energía metabolizable, 1,48. Consumo esperado, 1,88% del peso vivo. Corte picado inmediato con inoculante. Materia seca, ok. Proteína baja. ¿Por qué? Porque me olvidé del proceso. Dije, le voy a poner inoculante, pero no presté atención al momento de picado. El inoculante no mejora la energía metabólica. Lo que mejora la energía metabólica es el proceso. Lo que hace el inoculante es ayudar, ¿sí?, en el caso que yo haya tenido algún problema. Insisto y lo digo hasta el cansancio, porque a mí muchas veces me dicen, a Catani no le gusta el inoculante. No, a mí lo que no me gusta es que querramos reemplazar tecnología y proceso con una herramienta que es más fácil y barata. Porque lo único que hacemos es deteriorar el proceso productivo. ¿Ok? Ahora sí, para terminar, lo que tengo que calcular muy bien es la tasa de extracción. ¿Cuánto del frente expuesto del silo me voy a comer por día? Que para mí son entre 30 y 40 centímetros. En el trópico, si yo como 30 centímetros por día, independientemente de la densidad del silo, independientemente de la densidad y de la materia seca del silo, si yo saco 30 centímetros por día, mi nivel de pérdida va a ser lógico.
alrededor del 4 o el 5%. Si yo no estoy de acuerdo con el proceso y en vez de sacar 30 centímetros por día saco 15, mi pérdida se puede ir al 10%. Ingeniero, ¿puedo hacer autoconsumo? Claro. A Catani no le gusta el autoconsumo. Si yo voy a hacer un planteo de recría con un silo de sorgo barato en una cañada que me queda lejos y para darle comida a mis vacas tengo que viajar todos los días 15 kilómetros a 40 mangos el gasoil, y no voy a querer viajar. Vamos con el autoconsumo. Ahora, si tengo novillo en terminación comiendo una dieta energética al lado de la casa, no seas malo y ponele un poco de proceso y trata de resguardar el proceso productivo. Y ya que te costó tanto hacer un cultivo de maíz, traer un contratista, partir el grano, meterlo en una bolsa o donde sea, trata de ser más eficiente en el proceso total. ¿Sí? Yo soy un gran admirador de Einstein, porque el tipo hacía las cosas más locas con los métodos más sencillos del mundo. ¿Sí? Y el tipo dijo, tenés que aprender las reglas del juego y después tenés que jugar mejor que nadie. Yo creo que las reglas del juego las empezaron a definir esta mañana, siguieron las chicas de INTA. Esta es una alternativa más. Las reglas del juego ya sabemos cuáles son. Necesitamos aumentar la carga animal, aumentar la producción individual, tener carne de calidad, que entre otras cosas viene dada con animales jóvenes, con lo cual en mi ciclo productivo tiene que ir muchísimo más rápido. Tengo que rotar muy bien mi capital vaca, y básicamente eso es lo que creo que esas son las reglas del juego. Esta es una herramienta más, se me terminó el tiempo, así que de mi parte, muchas gracias. Ahí tienen mail y algunos lugares para sacar el libro de forraje. ¿Está?